Hola, bienvenidos a un capítulo más de estas narraciones de terror. Espero que les gusten, suscríbanse y bueno, comenzamos. Cosas aterradoras en hospitales. La noche en el hospital era inquietantemente silenciosa, interrumpida solo por el murmullo constante de los equipos médicos y el ocasional susurro de pasos en los pasillos. En el turno de medianoche, la mayoría de los pacientes dormían, aunque algunos se despertaban de vez en cuando con la esperanza de que sus pesadillas fueran más reales que los gritos que se escuchaban desde el área de quirófanos. Yo me encontraba en la sala de espera, impaciente y cansado, esperando que mi esposa terminara su tratamiento. La sala era fría y desangelada, con paredes blancas que reflejaban la luz fría de los tubos fluorescentes del techo. Las sillas de plástico, alineadas perfectamente, parecían más adecuadas para una sala de interrogatorios que para un lugar de espera. Los relojes en las paredes, con sus segunderos implacables, añadían una presión sutil a la atmósfera. La enfermera de turno estaba charlando con la guardia, su tono era bajo pero cargado de una inquietante seriedad. Decidí escuchar su conversación mientras pasaba el tiempo, pensando que podría ser una distracción bienvenida. La enfermera comenzó a hablar sobre los fenómenos extraños que solían ocurrir en el hospital. No es un mito, dijo, su voz temblaba ligeramente, como si el simple hecho de hablar sobre ello le causara una especie de malestar. A las 3 de la mañana, es muy común escuchar gritos en el área de quirófanos. Y no son gritos normales, son desesperados, como si las almas estuvieran atrapadas en una agonía interminable. Mi curiosidad se intensificó y me incliné hacia adelante, tratando de absorber cada palabra. La enfermera continuó, hubo un periodo en el que tuvimos un brote de enfermedades muy graves, y muchas personas fallecieron en un solo día. Hubo días en los que conté hasta 25 muertes en un solo turno. Su voz bajó a un susurro. Los gritos eran tan intensos que el personal se acostumbró a ignorarlos, como si ya no pudieran distinguir entre el sonido de las máquinas y los lamentos de los fallecidos. Me quedé asombrado, a la vez, inquieto. Mi mente viajaba a las noches que mi esposo había pasado en el hospital. Él también había escuchado los gritos, aunque trató de minimizarlo, pensando que era el estrés del tratamiento el que le jugaba una mala pasada. Había mencionado que, aunque estaba en una sala distinta, los gritos le impedían descansar. Me pregunté si esa era la misma experiencia que había vivido. La conversación de la enfermera se desvió hacia otro incidente perturbador. Mientras ella salía de su turno una noche, tomó el elevador para bajar a la entrada del hospital. El elevador era viejo, con puertas de metal que chirriaban y luces tenues que parpadeaban. Antes de que las puertas se cerraran, escuchó a otra enfermera gritar desde el pasillo, pidiéndole que esperara. La enfermera que relataba la historia miró su reloj. Estaba cansada y deseaba irme a casa. Pero escuché el grito de la otra enfermera y decidí detener las puertas para que pudiera entrar. La mujer estaba visiblemente agitada y corría hacia el elevador. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, ella se metió rápidamente dentro, pero una figura más entró justo antes de que las puertas se cerraran. El elevador se movía lentamente hacia abajo. La enfermera notó que la otra mujer estaba pálida, con las manos temblorosas, como si hubiera visto algo que la aterrorizaba. La figura adicional en el elevador parecía desvanecerse en la penumbra del cubículo, sus rasgos indistintos. La tensión en el aire era palpable, casi asfixiante. La tercera figura no habló ni hizo ruido. Simplemente estaba ahí, parada en la esquina, como si esperara algo. El ambiente del elevador se volvió pesado. La enfermera que relataba la historia miró hacia la figura adicional, pero pronto se dio cuenta de que no estaba allí. Miré hacia atrás y la figura había desaparecido. En su lugar, solo estábamos nosotras dos. Describió cómo la otra enfermera, con ojos desorbitados, le preguntó si había visto algo extraño. La otra mujer, que estaba visiblemente perturbada, me preguntó si también había visto a alguien más. Sus ojos estaban llenos de miedo. Solo pude responder que sí, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. La atmósfera en el elevador era opresiva, como si una presencia invisible nos observara. Cuando el elevador llegó a su piso, las dos enfermeras salieron corriendo. El pasillo parecía interminable, y cada rincón parecía ocultar algo espantoso. Los fluorescentes parpadeaban con una frecuencia que acentuaba el horror de la situación. Las sombras en las paredes parecían moverse,
como si tuvieran vida propia. Sentíamos que alguien nos seguía, un mal invisible que se arrastraba en la oscuridad, relató la enfermera con una voz temblorosa. Nos mirábamos las unas a las otras, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Al escuchar su relato, la atmósfera en la sala de espera me pareció cambiar. La luz fluorescente parpadeaba de manera irregular, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Los sonidos del hospital, que antes eran una parte de fondo de la vida cotidiana, ahora se sentían cargados de una intensidad inquietante. Las paredes del hospital parecían más opresivas, el aire más pesado. El hospital, que antes me parecía un lugar de esperanza y curación, se transformaba lentamente en un escenario de horrores no contados. Las luces parpadeantes y los ecos de los gritos se entrelazaban con mis pensamientos, creando una atmósfera que se sentía como un laberinto de pesadillas. Me preguntaba qué tipo de energía negativa o presencia oscura podía estar causando tales manifestaciones. Para colmo, algunos pacientes en la sala de espera comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo historias similares sobre experiencias paranormales en el hospital. Uno hablaba de ver figuras sombrías en los pasillos, otro mencionaba que sentía una presencia invisible sentada junto a él en la cama. Cada relato añadía una capa adicional a la tensión en el ambiente, como si el hospital estuviera cargado con una energía que atraía y amplificaba el miedo. Mi mente estaba abrumada por las imágenes de gritos y sombras. Las historias que había escuchado transformaron el hospital en un lugar desconocido y aterrador, un laberinto donde las almas perdidas parecían buscar alivio en un mundo que parecía indiferente a su sufrimiento. Las voces susurrantes y las sombras que parecían moverse en los rincones de mi visión se convirtieron en una constante fuente de inquietud. La enfermera concluyó su relato con un susurro, casi temblando. No puedo explicarlo, dijo, solo sé que hay algo en este lugar, algo que no debería estar aquí. Su voz se apagó, dejando un silencio pesado en el aire, un silencio que parecía cargado de promesas inquietantes. La noche pasó lentamente, con cada minuto arrastrándose como una eternidad. Los gritos continuaron resonando en el hospital, como un recordatorio constante de que en las profundidades de la oscuridad, algunas cosas nunca encuentran paz. El hospital, en sus horas más oscuras, parecía ser un escenario de tortura, donde el dolor y la desesperación se entrelazaban con lo sobrenatural, creando un lugar donde las almas perdidas vagaban en busca de un descanso que nunca llegaba. Ecos de la morgue. Mi nombre es Dr. Daniel Ríos, y hace 3 meses comencé a trabajar en el Hospital de San Carlos, un establecimiento médico antiguo que parecía tener una vida propia. El hospital, con sus pasillos interminables y su arquitectura gótica. Era como un vestigio de un pasado oscuro y olvidado. La morgue, que el personal llamaba la cápsula, era el corazón de mi nueva asignación, y desde el primer momento que entré, su presencia me hizo sentir que estaba a punto de enfrentar algo que trascendía lo físico. La morgue era un vasto laberinto de acero inoxidable y frío clínico, las cámaras de congelación estaban alineadas a lo largo de las paredes, como una fila interminable de dientes afilados, y la sala de autopsias. Con sus mesas de acero y luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente, se asemejaba a un escenario sacado de una novela de terror. El aire estaba impregnado de un aroma metálico y a formol, un olor que parecía filtrarse en cada rincón del edificio. Mis compañeros de trabajo eran una mezcla de profesionalismo y misterio. La doctora Isabel Vargas, con más de 20 años de experiencia en el campo forense, tenía una mirada que reflejaba un cansancio implacable. A pesar de su habilidad y conocimiento, sus ojos parecían cargar el peso de innumerables noches inquietas. El técnico Javier Ruiz, un hombre de pocas palabras y una habilidad casi sobrehumana con la tecnología, se movía con una precisión meticulosa, como si cada gesto estuviera premeditado. Carla, la recepcionista, escondía una mirada de cautela detrás de su fachada cordial, y Pedro y Luisa, los empleados de limpieza, trabajaban en turnos nocturnos, llevando consigo una sensación de inquietante vigilancia. Durante las primeras semanas, todo parecía transcurrir con una aparente normalidad. Pero pronto, los fenómenos extraños comenzaron a acumularse. Las noches en la morgue se hicieron cada vez más perturbadoras. La doctora Vargas y yo empezamos a notar un frío inexplicable en el pasillo principal, un frío que parecía surgir de las entrañas del edificio, a pesar de que el sistema de calefacción estaba en perfecto funcionamiento. A veces, mientras trabajábamos, escuchábamos un suave murmullo, casi como un susurro, llenando el aire como si alguien estuviera hablando en voz baja a nuestro lado, aunque el pasillo estaba vacío. Una noche particularmente inquietante, mientras realizaba una autopsia, el ambiente se volvió opresivo.
La luz fluorescente sobre la mesa de autopsias comenzó a parpadear de manera errática, proyectando sombras que se estiraban y se deformaban en las paredes. El aire se volvió helado, y sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera observando a través de una ventana invisible. Mi respiración se aceleró y me costó concentrarme en mi trabajo, mientras la sensación de incomodidad persistía y crecía. A medida que pasaban los días, los fenómenos paranormales comenzaron a intensificarse, y las experiencias se volvieron más perturbadoras. Javier, el técnico, empezó a encontrar los equipos en la morgue desordenados sin razón aparente. Las cámaras de congelación, siempre aseguradas con un clic firme, comenzaron a abrirse solas, y los controles se volvían locos, con las lecturas fluctuando de manera inexplicable. Una noche, mientras revisaba una de las cámaras, vio una figura borrosa en el fondo. La figura parecía moverse lentamente, como si estuviera atrapada en un sueño inquieto. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció, dejándolo con un sentimiento de desesperación y miedo que lo llevó a solicitar un día libre, algo que nunca había hecho en su carrera. Carla, la recepcionista, comenzó a experimentar fenómenos perturbadores en la sala de espera. Informó que escuchaba pasos y risas provenientes de sillas vacías. Las luces de la sala de espera parpadeaban de manera errática, creando un espectáculo perturbador de luces y sombras. Las ventanas se empañaban con manchas inexplicables que formaban patrones extraños. Un día, mientras revisaba los archivos, encontró una nota en su escritorio que decía: "No estás sola". La nota estaba escrita en una caligrafía que no reconocía, y el mensaje venía acompañado de una sensación de fría amenaza. Pedro y Luisa, los empleados de limpieza, también comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Pedro encontró los baños cubiertos de agua y espuma, como si alguien hubiera estado bañándose allí, aunque siempre estaban secos cuando él llegaba. Luisa escuchó gritos y llantos provenientes de las cámaras de congelación, pero nunca encontró nada fuera de lugar cuando investigó. La sensación de ser observada se hizo constante para ellos, como si una presencia invisible estuviera jugando con sus nervios. La morgue parecía tener vida propia. Puertas que se abrían y cerraban solas, pasos en pasillos vacíos, y ecos de risas y gritos resonaban en la distancia. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera errática, y el suelo vibraba ligeramente, como si algo se moviera bajo la superficie. El ambiente se volvió cada vez más opresivo. La atmósfera estaba cargada de una sensación constante de amenaza. Cada rincón de la morgue parecía estar impregnado de una tensión palpable. La luz parpadeante creaba un juego inquietante de sombras que se movían y se estiraban en las paredes, mientras que los ecos de risas y gritos se entremezclaban en un coro de desesperación. Una noche especialmente perturbadora, mientras la doctora Vargas revisaba los informes en su oficina, las luces comenzaron a parpadear violentamente. El aire se volvió gélido, y la sombra que había estado acechando en el fondo de nuestra mente se materializó en toda su grotesca presencia. La sombra se manifestaba de forma grotesca, con una forma indefinida y aterradora que parecía absorber la luz y el calor. Flotaba en el aire con una presencia ominosa, y su sola existencia parecía robar el aliento. La doctora Vargas, al intentar gritar, descubrió que su voz se ahogaba en el silencio frío que envolvía la oficina. La sombra se acercó lentamente, sus contornos cambiantes distorsionando la realidad a su alrededor. Cuando la doctora Vargas se desmayó, fue trasladada al hospital en estado de shock, incapaz de articular palabra alguna sobre lo que había visto. El terror se intensificó cuando nos dimos cuenta de que la entidad no era un espíritu vengativo común, sino un conglomerado de almas atormentadas atrapadas en el limbo. La investigación reveló que el Hospital de San Carlos tenía una historia oscura y retorcida. Durante una reforma en los años 60, un antiguo quirófano había sido utilizado para prácticas médicas experimentales no autorizadas. Estos experimentos habían causado la muerte de pacientes inocentes cuyos cuerpos nunca habían sido reclamados, y sus almas estaban atrapadas, condenadas a vagar en busca de liberación. La entidad parecía alimentarse de nuestra desesperación. Cada noche, la morgue se volvía un campo de batalla entre nuestras mentes y el terror palpable. Las manifestaciones se hacían cada vez más intensas y perturbadoras. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en busca de respuestas, encontré un diario desgastado que había sido dejado en el archivo. El diario pertenecía a un antiguo médico del hospital, y en sus páginas se describían prácticas inhumanas y rituales oscuros realizados en los pasillos de la morgue. A medida que leía, una sensación creciente de horror se apoderó de mí, dándome cuenta de que el mal que estábamos enfrentando era mucho más profundo de lo que habíamos imaginado.
El clímax de nuestra experiencia llegó en una noche especialmente fría. La entidad se manifestó en toda su fuerza. Los cuerpos en las cámaras de congelación comenzaron a moverse y a agitarse violentamente, y la sombra oscura se materializó con una forma grotesca y aterradora. La sala de autopsias se convirtió en un campo de batalla. La tensión y el miedo eran tan intensos que se podía cortar el aire con un cuchillo. Los gritos desesperados resonaban en las paredes mientras luchábamos por mantener nuestra cordura. Cada rincón del edificio parecía vibrar con una energía aterradora. El enfrentamiento final con la entidad fue brutal. La sombra parecía crecer y expandirse, alimentándose de nuestro miedo. La lucha fue desesperada, y cada intento por contener la entidad solo parecía intensificar su furia. El suelo temblaba bajo nuestros pies. El aire estaba cargado de una energía inquietante que nos desgastaba física y mentalmente. Las luces parpadeaban con una intensidad que hacía que el entorno pareciera estar en un estado de caos perpetuo. Los cuerpos en las cámaras de congelación se movían con una energía frenética, como si intentaran escapar de una prisión invisible. Después de una batalla agotadora, logramos contener la entidad momentáneamente, pero el daño estaba hecho. La morgue fue cerrada y sellada, y el hospital fue evacuado. Los personajes que sobrevivieron quedaron marcados para siempre por la experiencia. La entidad, aunque aparentemente contenida, dejó una marca duradera en el hospital y en nuestras vidas. La morgue quedó abandonada, y los rumores decían que los ecos de las almas atormentadas todavía resonaban en el vacío, esperando a nuevos intrusos para completar el ciclo de terror. Mi relato concluye con una advertencia. El Hospital de San Carlos sigue en pie como un recordatorio de lo que ocurre cuando el mal se mezcla con la ciencia y la corrupción. La morgue, una cápsula de horror y desesperación, permanece como un lugar que nadie debe visitar jamás. Los ecos de los eventos que allí ocurrieron resuenan en cada rincón, un recordatorio escalofriante de que algunas presencias nunca se desvanecen. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.